Hola, hola. Muy buenas tardes, estimadas participantes. Un saludo cordial a cada uno. Espero que hayan tenido una linda semana y pues estemos motivados para poder iniciar nuestra tercera clase del módulo 3. Muy bien. Vamos a iniciar este módulo recordando un poquito lo que habíamos visto la anterior sesión, puesto que no hemos concluido todavía la unidad número 2. Hoy vamos a dar continuidad con la segunda parte del módulo 2, o la unidad número 2, mejor dicho. Entonces, recordando un poquito lo que habíamos visto la anterior clase, habíamos ido viendo y analizando el qué es una evaluación fonoaudiológica, ¿no? Y habíamos indicado que la evaluación fonoaudiológica y toda evaluación para un diagnóstico es un proceso que requiere una serie de pasos y el uso de los diferentes instrumentos. Estos instrumentos pueden ser formales o informales. Entre los instrumentos formales tenemos nosotros las pruebas psicométricas que nos permiten poder adquirir la información que se necesita con la aplicación de estas pruebas, y también tenemos las pruebas que son como la anamnesis, ¿no? Que es un cuestionario o una encuesta que se aplica. Esta puede ser estructurada o semiestructurada, y esta se puede usar de acuerdo a las necesidades y características de la persona que está evaluando, ¿sí? Entonces, también teníamos los instrumentos informales, que son la observación, la exploración, eh, que se puede realizar con los diferentes, con el paciente cuando se está aplicando este proceso de evaluación. Muy bien. Habíamos ido viendo también el desarrollo del lenguaje desde los 0 hasta los 12 meses, ¿sí? Y habíamos ido mencionando algunas características que son muy importantes, que ya se van tomando en cuenta, y si estas no se van manifestando, entonces son un signo de alarma para la familia, porque puede que este pequeño esté presentando algún tipo de retraso o alteración en su lenguaje, ¿sí? En esta segunda parte vamos a continuar haciendo el análisis del desarrollo del lenguaje desde los 12 meses, es decir, desde el 1 año hasta los 7, 8 años y en adelante, ¿no? Porque el desarrollo del lenguaje se va manifestando sus principales características desde los 0 hasta los 7 años. Sin embargo, después de pasada esta edad, se va manifestando el desarrollo del lenguaje, pero ya en la ampliación del vocabulario, del campo semántico, en la ampliación del sintagma. Más sin embargo, las primeras características que se van observando, si hay alguna dificultad en el desarrollo de este lenguaje, es en esta etapa, ¿no? En la primera infancia. Entonces es importante conocer qué es lo que pasa. ¿Por qué estamos haciendo esta revisión? Porque si nosotros no conocemos cuál es el desarrollo del lenguaje, qué habilidades son esperadas a ciertas edades, entonces nosotros difícilmente vamos a saber reconocer si el niño presenta algún tipo de alteración o no. Es por eso que estamos haciendo este tipo de revisión, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos básicos y a recordarlos, porque es importante que nosotros tengamos claro que el desarrollo del lenguaje es un proceso que se viene desarrollando en distintas etapas, ¿sí? Y si queremos hacer un análisis un poquito más amplio, tenemos ahí 3 etapas que son importantes. La primera es la comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal se manifiesta en los niños pequeños, ¿no? En los bebés. El llanto, gritos, manifestaciones de placer o desagrado
son importantes. Y uno dirá, ¿cómo vamos a saber si tal vez el niño no habla todavía? No, esto es lo que les decía. Muchas veces en los niños recién nacidos, hasta los 3 meses, pues la madre, por el llanto, por el tono que tiene el llanto, por cómo lo emite, nosotros podemos ir identificando qué es lo que pasa con nuestro pequeño, ¿no? Entonces es importante este tipo de desarrollo del lenguaje no verbal. No puede ser que mi niño no llore, no puede ser que mi niño no tenga sus gritos, ¿no? Es importante que el niño desarrolle estas habilidades esperadas para la edad, ¿no? El llanto y el grito son algunas manifestaciones. Y es por eso que cuando a veces hacemos la aplicación de la anamnesis, pues vamos indagando y preguntando a la mamá, ¿y cómo era su bebé cuando tenía 2 meses? ¿Lloraba? ¿Dormía el niño? ¿Qué pasaba con ese bebé cuando era pequeño? Muchas mamás manifiestan, por ejemplo, el hecho de cuando hay un diagnóstico del espectro autismo, muchas mamás en algunos casos indican que el niño era muy calladito, era tranquilo, que se le pasaba más tiempo durmiendo, tal vez, o había otros niños que lloraban todo el tiempo y la mamá no sabía qué es lo que ese niño tenía o qué quería, ¿no? Entonces, ese es también un signo de alarma, ¿sí? Y esta recuperación de información con la anamnesis nos va a permitir a nosotros ir haciendo el análisis de cada etapa de la comunicación y el desarrollo del lenguaje, ¿sí? En la siguiente etapa tenemos la comunicación preverbal, ¿sí? En esta comunicación preverbal son los ejercicios vocálicos que realiza el niño, son los primitivos como las ecolalias o el aleo, que normalmente se llama, ¿no? El aleo es el repetir ta, 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 ta. Ah, mi hijito habla. No, no está hablando todavía su hijito porque no tiene intención o no hay una intención comunicativa todavía, o me quiere decir esto. No, el niño está explorando y está desarrollando estas ecolalias, pero con el fin de empezar a emitir sonidos, ¿no? Eso es importante. El balbuceo, que es la imitación de algunos otros sonidos que son ya un poquito más amplios y complejos, entonces el niño va realizando esto, ¿sí? Y tenemos el otro aspecto que es la comunicación verbal. En la comunicación verbal el niño ya hace uso de las palabras y uso de este lenguaje verbal con intención de comunicar, ya le da un significado a este lenguaje, ¿no? Entonces empiezan a surgir las primeras palabras, que también estas palabras tienen que ir surgiendo de acuerdo a la edad en la que está el niño. Asimismo tenemos las palabras con más amplio valor y sentido, como son las frases, y después llegamos a estructurar oraciones, hasta poder llegar a relatos, ¿no? Es importante este proceso y ya después podemos llegar a leer y desarrollar también el proceso de escritura, porque ya estamos aprendiendo otro signo de comunicación, ¿no? Habíamos visto también que la comunicación es un espacio más amplio, después tenemos el desarrollo del lenguaje y dentro del lenguaje tenemos el habla, ¿no? El lenguaje es aquel que nos permite a nosotros podernos comunicar, podemos comunicarnos eh, en tres tipos de lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje oral, mediante el idioma que cada persona pueda hablar, aprenda a hablar. Podemos comunicarnos por medio escrito, podemos comunicarnos por un lenguaje de señas, entonces este lenguaje nos va a permitir a nosotros poder comunicarnos y relacionarnos con otras personas, ¿no? Y aquí tenemos algunas diferencias en el desarrollo del lenguaje, que es la fonología y la fonética, que también es importante que nosotros empecemos a trabajar y a conocer, identificar precisamente qué es la fonología y qué es la fonética, porque no es lo mismo, sin duda, ¿no? La fonología estudia los sonidos de la lengua, ¿sí? Este estudio
va a abarcar los procesos mentales cognitivos que se hacen para poder expresar alguna idea. Esta idea ya es algo más abstracto, más amplio, ¿no? Que tal vez no es algo concreto, algo que se pueda visualizar en el momento, ¿no? Y también, pues, esta fonología es una mínima unidad, ¿no? Su mínima unidad es el fonema que tiene un valor diferencial, ¿no? En nuestro lenguaje existen 27 fonemas, ¿no? De esos 27 fonemas, 5 son vocales y las otras 22 son consonantes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos decir alguna palabra, nosotros por el fonema o los fonemas que están, los cuales están llegando a componer esta palabra, pues nos van a poder, vamos a poderle dar un significado. Y cuando damos el significado de manera cognitiva, porque nosotros ya tenemos guardada esa información en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que me digan peso, queso, beso, ¿no? Hay un fonema que está variando en esa palabra, entonces yo tengo que saber también diferenciar y poder traer la idea de ese objeto o de la palabra a la cual se está refiriendo. Y esto ya lo hacemos más como parte de un proceso cognitivo, ¿no? En cambio, la fonética es el estudio de los sonidos del habla, pero los estudios del sonido del habla de manera en la pronunciación que se va dando, ¿no? Cómo estos se van transmitiendo, ¿sí? Y también está dentro de la fonética la parte de la audición, ¿no? La audición que es un área que también se tiene que ir evaluando y se tiene que ir viendo cómo va para poder ver si hay algún tipo de falla después en la parte fonética, ¿no? Entonces, la fonética es el sonido que está pronunciado, utilizado, ¿no? Que se articula y llega a tener un objetivo de comunicarse, ¿no? Su mínima unidad de la fonética es el fono. El fono es el fonema, el sonido que se está produciendo, ¿no? Entonces, para poder hacer el estudio de la fonética, tenemos que tomar en cuenta que para la articulación existen diferentes órganos que van interviniendo, ¿no? Desde la faringe, la forma de respirar, los pulmones, el diafragma, la tráquea, todos estos órganos tienen que estar pues bien estructurados para que nosotros podamos tener una buena emisión de la fonética, ¿no? Que son los fonos. En la parte acústica también hay que ver cómo está la parte acústica porque es una parte que de una u otra forma va influyendo, así como la parte auditiva. Vamos a continuar viendo las etapas del desarrollo del lenguaje y vamos a ir viendo ahora las etapas y las habilidades esperadas entre 1 a 2 años de edad, ¿sí? Tanto en su lenguaje comprensivo como expresivo. Vamos a ver que los niños en estas edades en la parte comprensiva son capaces de reconocer fotografías de personas y objetos familiares, ¿sí? Estos niños ya tienen esta habilidad desarrollada en esas edades, es por eso que cuando ellos por ahí ven a alguna persona que es conocida o es un familiar, entonces muchas veces manifiestan su emoción, una alegría, un desagrado, y son capaces de reconocer e identificar, ¿no? También señala las diferentes partes del cuerpo cuando se le pide, ¿sí? Por eso es que a esta edad es importante que los papás empiecen a enseñarles, ¿no? ¿Dónde está tu nariz? ¿Dónde están tus ojitos? ¿Por qué? Porque el niño va a tener que empezar a reconocer y tener noción de las partes de su cuerpo. También el niño sigue instrucciones simples. Es importante hacer énfasis en este aspecto porque muchas veces los papás son muy acelerados y empiezan, y más si son padres primerizos, ¿no? Empiezan a hablarles así súper rápido y quieren que el niño
les dé una respuesta. Y no es así. Hay que nosotros como adultos tener que bajar y adecuarnos al nivel del niño. ¿Por qué? Porque este niño está aprendiendo. Entonces yo tengo que hablarle y darle instrucciones simples, ¿sí? Que sean cosas que se puedan entender. Preguntas sencillas, por ejemplo, como tira la pelota, dame un beso o toma agua, ¿sí? A esas instrucciones y esta forma de comunicar de manera simple hace pues que el niño también vaya entendiendo y vaya guardando esta información en su cerebro, ¿no? Asimismo, también presta atención a las canciones, rimas y cuentos sencillos. Por eso es importante que el bebé desde pequeño se le permita a él interactuar, se le permita escuchar canciones, se le permita o se le relaten cuentos, porque el niño ya tiene que empezar a tener contacto con los libros. No, no digo libros que tengan muchas letras, porque sin duda no le va a llamar la atención. A esta edad a los niños les llaman la atención las imágenes, los dibujos, más aún ahora que hay una gran variedad de libros con texturas incluso, ¿no? Entonces es algo que a ellos les motiva y empieza a hacer que los niños tengan curiosidad por querer seguir aprendiendo, por explorar más. Y cuando un niño explora y tiene mayor oportunidad, entonces es cuando él desarrolla más habilidades. Y también está esto de señalar láminas en un libro, porque el niño ya empieza a reconocer y identificar no solamente objetos de manera eh, concreta, ¿no? Sino que también ya empieza a relacionar con imágenes y empieza también a relacionar eh, con dibujos, fotografías, todo esto, ¿no? Se va ampliando. En cuanto al habla, ¿qué pasa en esta edad? Los niños a los 18 meses aproximadamente ya tendrían que tener un vocabulario entre 20 a 50 palabras, ¿sí? Estamos hablando de el año y medio aproximadamente. Entre el año y medio y los 2 años el niño ya tendría que tener así entre 20 a 50 palabras y tener que estar usándolas de manera funcional. Es decir, por ejemplo, si el niño quiere agua, ya tiene que empezar a decir agua. No lo dirá de manera clara, pero ya tiene que tener el uso de esta palabra para poder relacionar con el objeto en concreto. Y más aún cuando el niño está pidiendo algo, entonces es algo funcional. No es que dijo agua, 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 pero sin que haya esta necesidad de querer el agua, ¿no? Entonces, eso no es una forma de comunicar. El uso de más palabras con el transcurso de los meses, sin duda, se va ampliando el uso de más palabras y el niño por eso es que a los 2 años ya llega como un mínimo de 50 palabras. Combina dos palabras juntas en sustantivos como el uso de algún verbo y un sustantivo como mamá, agua o mamá o dame agua, ¿sí? Mira, vaca, ¿sí? Entonces el niño ya empieza a hacer uso de verbos y sustantivos y logra formar frases, ¿no? Usa preguntas que contienen una o dos palabras como ¿qué es? Mamá. Todas estas palabritas va a empezar el niño a usarlas y va a empezar a hacer preguntas también, ¿no? Es importante que ese aspecto también se vaya desarrollando porque si no, si solamente tenemos palabras y solamente respondan a lo que necesita y no tenga esta intención de preguntar, también es pues un hito importante, ¿no? Usar muchas consonantes diferentes al principio de las palabras. Esto es importante porque las consonantes que el niño vaya desarrollando, pues van a permitirle también que este lenguaje y este vocabulario vaya siendo un poquito más amplio de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí?
Vamos a ir viendo ahora los niños de 2 a 3 años, cómo va diciendo este lenguaje. Estamos viendo que de a poquito van evolucionando y van aumentando de niveles, ¿no? Y de 2 a 3 años, pues también el niño en la parte comprensiva entiende las diferencias en el significado de las palabras. Abre, cierra, estas ya son palabras un poquito más complejas, pero el niño va entendiendo y va, ¿cómo sabemos que está entendiendo? Porque el niño va demostrando con acciones, ¿no? Abre la puerta y el niño hace la acción. Cierra la heladera y va, ¿no? Entonces, va distinguiendo también entre grande, pequeño, todos estos aspectos que son parte de las nociones básicas, entonces están presentes, ¿no? Comprende conceptos como anoche, mañana, y esto de después también que el niño va entendiendo, ¿no? Empieza a identificar adjetivos grande, pequeño, alto, bajo, eh, y otros adjetivos más para poder reconocer y diferenciar, ¿no? Obedece instrucciones compuestas, busca el libro y ponlo en la mesa. Ya a esta edad del niño tendría que empezar a obedecer instrucciones más compuestas, amplias, complejas, que donde el niño pueda seguir no solamente una secuencia de una acción, sino ya dos acciones, ¿no? En cuanto al desarrollo del habla, el niño tiene un vocabulario de 450 palabras aproximadamente. Ya es entre estas palabras ya están sustantivos, están verbos, están adjetivos, están artículos, ¿no? El niño es capaz de decir su nombre, es capaz de responder de manera coherente a algunas preguntas básicas. Usa el verbo ir en los diferentes, en los tres tiempos verbales, ¿no? También combina nombres y verbos en frases. Es capaz de utilizar el yo como un pronombre de reconocimiento y para poder sustituir a su nombre. Usa oraciones de 3 palabras para hablar sobre las cosas o para pedirlas, ¿no? Esta situación pasa en muchos pequeños que muchas veces ya no solamente son frases nada más, sino que aquí ya están empezando a organizar las oraciones, ¿sí? La niña come, ya hay una estructuración porque está respetando también el uso del el artículo, el sujeto y el sustantivo y también está usando un verbo, ¿no? Asimismo, también los niños van haciendo que las personas que están en su alrededor puedan entender lo que muchas veces quieren y van manifestando, ¿no? Y con frecuencia piden objetos por su nombre. Es por eso que es importante que los papás, cuando vayan, o las personas que están en contacto con estos niños, llamen a todas las cosas por su nombre, ¿sí? A veces por ahí escucho y veo, ¿no? Que cuando un niño se quiere sentar, en vez de que le digan sentate o quieres sentarte, a veces los papás decimos tata, tata, y bueno, el niño con ese tata se va a quedar. Y después si no escucha decir que es sentarse, puede que tal vez después el niño diga tata, tata, ¿no? Y no tiene que ser así. Y muchas otras palabras más que muchas veces nosotros vamos eh, creando y hablamos con este lenguaje tan infantilizado que hacemos que el niño pues también se vaya estancando en sus etapas del desarrollo, ¿no? Por eso el contexto es un factor primordial que influye sí o sí en su desarrollo del niño, más aún en el lenguaje. Avanzando en las edades, podemos ver a niños de 2 a 4 años. Ya para esta edad del niño hay que tomar en cuenta que, perdón, de 3 a 4 años hay que tomar en cuenta que muchos niños ya van al nidito,
o ya son parte de alguna institución aparte de la familia, ¿no? Van a la guardería, van a algún otro espacio donde pueden interactuar y estar en mayor contacto con otros niños también. En cuanto a su lenguaje comprensivo, oyen cuando lo llaman desde otra habitación. Son capaces de dar respuesta, ¿no? Eh, por ahí escucharon su nombre y son capaces de dirigirse a la persona que los está llamando, el poder entablar una comunicación, escuchan la radio y la tele, eh, y pueden estar ahí siendo parte, por ejemplo, si yo estoy viendo una película, el niño está ahí siendo parte de esto y le está tomando atención a lo que estamos observando, ¿no? También contesta preguntas sencillas que ya aquí es más capaz de poder entender qué me están preguntando para poder dar una respuesta, ¿no? ¿Quién, qué, dónde, por qué? Empieza ya también a dar explicaciones, ¿no? Del porqué de muchas cosas. Habla sobre, en cuanto al habla, podemos ver que el niño habla sobre lo que hace en otros espacios o en la casa y es capaz de relatar. ¿Qué hiciste hoy, hijito, en la guardería? Y el niño ya empieza, ¿no? Empieza a contar de hechos o sucesos que tuvo. Incluso las personas más allegadas del niño entienden lo que dice la mayoría de las veces. Ya aquí este aspecto se va refiriendo más a la claridad en el uso del lenguaje y el habla, ¿no? Que el niño ya empiece a emitir de manera más clara para poder entenderse este lenguaje. Usa numerosas oraciones. Puede ser, en cuanto a las oraciones, variedad de oraciones. Estas oraciones ya van siendo más complejas, ya no son frases, son oraciones que pueden tener un artículo, un sujeto, verbo y hasta el adjetivo puede estar, ¿no? Entonces ya son más amplias sus respuestas. Por lo general, habla con facilidad sin tener que repetir sílabas o palabras. Entonces este lenguaje ya va siendo más fluido, es capaz de preguntar cuando el niño tiene curiosidad, de preguntar también, pero hacer preguntas, no el por qué, para qué, qué, ¿no? Sino que, ¿por qué está la bici afuera? ¿Ve? Entonces el niño ya es capaz de estructurar preguntas incluso más amplias, ¿no? Continuando con las edades y el desarrollo del lenguaje, tanto comprensivo y expresivo, podemos ver que en los niños de 4 a 5 años, pues este lenguaje ya va siendo más afianzado, ¿sí? En muchos niveles ya se va ampliando, como por ejemplo en la parte comprensiva, el desarrollo del lenguaje aumenta en complejidad. Este lenguaje ya va siendo más complejo. El niño a esta edad ya está en un pre-kinder, ¿no? Entonces ya si el lenguaje está desarrollado ampliamente, el niño va a tener mayor facilidad también para poder adquirir otros conocimientos en el pre-kinder. Presta atención a cuentos cortos, su comprensión de ello a él es más fácil comprender. ¿Por qué? Porque muchas palabras ya están guardadas, esa información ya está guardada en su memoria, ¿no? También es capaz de escuchar y entender la mayor parte de lo que se está hablando en la casa o en el pre-kinder, entiende. Y es por eso que también a esta edad los niños ya son capaces de poder seguir instrucciones que dan las maestras, ¿no? Ya no es algo más personal, sino que ya es algo más general, porque ya es la atención a un grupo de niños y son capaces de poder mantener su proceso de atención, porque este lenguaje también ya está siendo un poquito más amplio y ya saben qué tienen que hacer, ya tienen noción de qué es lo que tienen que ejecutar, ¿no? En cuanto al desarrollo del habla, la voz del niño suena tan clara como de los demás niños, es decir, que a los 4 años el niño ya tiene que tener muchos fonemas claros, ¿no?
porque si el niño no habla de manera clara para esta edad, ya es un signo de alarma, ya hay un retraso en el lenguaje y hay que ver en qué fonemas está teniendo o, dificultad, porque muchas veces el niño para esta edad, si bien no todos los fonemas tienen que ser claros, pero sí en su mayoría. Generalmente los últimos fonemas que se van afianzando son el fonema S y el fonema R, ¿no? La R. Estos son los que van tardando en afianzarse entre los 5 a 6 años, se van afianzando. Pero los otros fonemas los niños ya tienen que dominar, ¿no? Entonces, si no hay esto, es un signo de alarma. Narrar cuentos siguiendo la lógica y coherencia ya tienen esta habilidad de poder relatar. ¿Se comunica con facilidad con los demás niños o con otros adultos? Sí. Usa muchos sonidos correctos y a excepción, por ejemplo, aquí está, ¿eh? La G, F, S, R, L, Ch, ¿no? Usa las mismas la gramática en el resto de la familia. Es el lenguaje más amplio, ¿no? Más estructurado que el niño ya tiene para poder comunicarse con los miembros de la familia, comunicarse en la escuela con la maestra, con sus compañeros, comunicarse en cualquier espacio donde el niño esté. Y esta comunicación, este lenguaje va siendo súper fluido, ¿sí? Avanzando, tenemos a los niños de 5 a 6 años. Ya en esta edad el lenguaje está ya en su cúspide, se podría decir, ¿no? Porque los niños comienzan a entender ya no solamente los relatos, sino los chistes, ya le empiezan a dar un significado más amplio. Entienden las bromas, metáforas o los sarcasmos. Muchas veces ya el niño es capaz de hacer este tipo de juegos, ¿no? Puede resolver adivinanzas sencillas, puede identificar absurdos verbales, como por ejemplo, los coches van por el aire, las ardillas comen carne, y el niño, los coches no van por el aire, ¿no? O las ardillas no comen carne, ¿no? Entonces, hace ya estas diferencias. ¿Por qué? Porque mucha información en su lenguaje ya está, ¿no? Y en cuanto al habla, en esta etapa el niño ya es capaz de realizar todo tipo de frases con exclamación, interrogación, enunciativas, todas estas es capaz de hacer uso, ¿no? Y cuando hablamos de la exclamación, interrogación, estamos hablando del nivel pragmático, porque cuando yo voy a hacer uso del lenguaje, pues también la forma como lo voy a ir expresando es a nivel pragmático, ¿no? Tiene todos los fonemas adquiridos, aunque no totalmente, porque también estamos aquí en esta etapa de los fonemas que anteriormente se estaba mencionando, ¿no? Algunos todavía tienen estas fallas en estos últimos fonemas que requieren de un mayor esfuerzo para poderlo articular. Y es por eso que cuando los niños no encuentran el punto articulatorio, es que no les sale claro el fonema y tienen esta dificultad para poder emitir, ¿sí? Los niños pueden identificar sonidos específicos al final o al inicio de una palabra y van desarrollando ya la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es un aspecto fundamental y primordial para que después ellos puedan desarrollar el proceso de la lectoescritura, ¿sí? Es por eso que actualmente hay muchos programas y muchas técnicas y estrategias que hacen énfasis en el desarrollo de la conciencia fonológica, porque si los niños no desarrollan esta habilidad, entonces difícilmente o van a desarrollar su proceso de lectoescritura con mucha dificultad, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta este aspecto. Ya de 6 a 7 años, nuestros niños ya han desarrollado muchas habilidades, este lenguaje es más amplio, y son capaces de entender órdenes, de
una secuencia de 2 hasta 3 elementos, ¿sí? Y son capaces de ejecutar. También pueden comprender cuentos, historias más complejas. Pueden entender y dar respuesta a estas historias, ¿no? Como, por ejemplo, yo vi una película y vamos a preguntarle y preguntarle y el niño va a poder dar respuesta. Sabe si hay alguna palabra que rima con otra y empieza a identificarlos, ¿no? En cuanto al lenguaje hablado, el lenguaje, pues el niño es capaz de expresar de manera amplia, comunicar con mayor complejidad, puede usar sinónimos, antónimos, es capaz de elaborar oraciones complejas y siempre también va adecuando su lenguaje al contexto en el que está, ¿no? Muchas veces no va a usar el mismo lenguaje que usa con los papás o con la maestra y no va a usar el mismo lenguaje con los compañeritos. Entonces, y empieza a hacer esta diferenciación también. Y esto lo vemos cuando, por ejemplo, saludan. Saben que es un niño y dicen hola, pero saben que es un adulto, a veces dicen buenas tardes, buen día, y ya saben cómo se va a ir usando este lenguaje, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos ido viendo cuáles son las etapas del desarrollo. Y es que hasta los 7 años como máximo, por eso nosotros podemos ir viendo que el lenguaje va con hitos así, muy esperados y marcados para las edades. ¿Sí? Para ampliar un poquito más esto, porque yo les estoy mencionando algunos indicadores, algunos hitos esperados, pero también en el libro que les he compartido hay mayor información y pueden ampliarlo, ¿no? Pueden ampliar. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Voy a dejar de compartir. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Creen que se cumple esta situación con nuestros pequeños acá en nuestro contexto de Bolivia? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ven, no sé qué pasa. Bien, vamos a seguir y vamos a ver. Ya hemos visto y analizado las etapas del desarrollo del lenguaje. Y les había indicado que esto es muy importante porque a partir del reconocimiento de estas etapas, nosotros vamos a poder aplicar evaluaciones para poder identificar si el pequeño, el niño o la niña que estamos evaluando está dentro de lo esperado para su edad en cuanto al desarrollo de su lenguaje, o si no lo está, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a saber? Ya hemos conocido la aplicación de la anamnesis, tenía una tareita para aplicar a cualquier persona, ¿sí? Ahora vamos a ver qué evaluaciones existen para poder aplicarlas y poder puedes ver qué características tiene el desarrollo del lenguaje. Pruebas psicométricas hay varias, ¿sí? Hay una gran variedad de pruebas. ¿Qué es lo que nosotros vamos viendo? Es el hecho de que
esta prueba que voy a utilizar responde a las características de la persona a la que voy a evaluar, ¿sí? Las pruebas o test para evaluar, estas pruebas son estandarizadas, es decir, que estas ya han sido aplicadas previamente, han sido validadas y es por eso que estas pruebas generalmente vienen con un manual de instrucciones, el cual nos indica cómo tenemos que aplicarlo. Tienen sus protocolos, los cuales nos permiten a nosotros anotar y ver para luego poder dar una puntuación. Tienen su manual de aplicación y en algunas otras pruebas tienen también pues algunos cuadernillos de apoyo para poder aplicarlos, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros vamos a aprender a aplicar pruebas o test, también nos remitamos a estas pruebas que sean pues fidedignas, ¿no? Es decir, que tengan valor científico y las cuales sean también actualizadas y se adecúen a nuestro contexto. Por ejemplo, habíamos hablado ya en la anterior sesión de una prueba que es PEP Body para niños pequeños, ¿no? De 0 a 1 año. Y pues ya las pruebas para niños más grandecitos, estas pruebas ya son un poquito más complejas y requieren de un mayor análisis, ¿sí? Tenemos la prueba de Battelle. Este es un inventario del desarrollo. En esta prueba no solamente se toma en cuenta aspectos del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Sino que también se toma en cuenta otros aspectos como la parte sociopersonal, la parte adaptativa, la parte motora, la comunicación y la parte cognitiva. Entonces, esta prueba tiene dos versiones. Una de las versiones es la versión completa, donde tiene diferentes módulos de acuerdo a las áreas para poder ser evaluada, y es muy amplio, ¿no? Y hay otra prueba que es la prueba SCREAM. Esta es más, es como la prueba resumida, donde se va aplicando ítems puntuales en cada subárea y se va viendo para ver si hay algún tipo de alteración y hacer su análisis posterior, ¿no? Entonces, en sus dos versiones, esta prueba, su tiempo de aplicación varía de 10 a 30 minutos. Esto en cuanto a la prueba SCREAM. ¿Por qué varía este tiempo? Porque también mucho se va a tomar en cuenta de acuerdo a la respuesta que nos vaya dando el niño. Tal vez el niño no está con la motivación para poder ser aplicada esta prueba y tarda en darnos respuestas, o tal vez el niño no tiene, o tiene el interés y está motivado, entonces las respuestas van a ser más inmediatas y va a haber un ida y vuelta en la aplicación de esta prueba, ¿no? Y el inventario completo para aplicar toma entre 60 a 90 minutos, es decir, que es casi una hora, hora y media, ¿no? Y esto significa que pues muchas veces los niños no nos van a responder en todo ese tiempo en una sesión de evaluación. Lo que se hace generalmente es dividir la toma de la prueba, tomo un día hasta cierta parte y otro día continúo, ¿sí? Porque exigirle y sobreexigir a un niño para que aplicar la prueba, sí o sí te aplico todo ahora, el niño muchas veces la respuesta va a ser errada, no porque no sepa o no pueda, sino porque ya está cansado, ¿sí? Esta prueba no, yo la utilizo actualmente, es una prueba que nos da los primeros indicadores en el desarrollo de diferentes áreas y también nos puede dar diferentes pautas para saber más o menos a qué se está dirigiendo la alteración o el diagnóstico posible del niño, ¿no? Continuando, tenemos la prueba MacArthur. Este es un inventario del desarrollo de la comunicación. Esta prueba, su prueba la aplicación es de manera individual. El tiempo puede variar entre 60 a 90 minutos. Y esta prueba es para niños de 8 a 30 meses, ¿sí? Es decir, para niños de
de 8 meses a 2 años y medio, ¿no? Entonces, es una prueba que también tiene una población más específica y reducida, ¿sí? Esta prueba va evaluando en diferentes áreas del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, los gestos prelingüísticos, las vocalizaciones prelingüísticas, el vocabulario y la gramática, ¿sí? Este es un instrumento que muchas veces permite ver el desarrollo comunicativo y lingüístico temprano que se va detectando si hay, y nos permite detectar si hay algún tipo de trastorno en el desarrollo del lenguaje. Cuando nosotros determinamos si hay un trastorno o no, primero podemos ir viendo si el niño no ha adquirido el desarrollo del lenguaje esperado para la edad cronológica que tiene, ¿sí? Es decir, si tengo un niño de 3 años y el niño todavía no tiene un vocabulario de 50 palabras y el niño todavía no es capaz de poder estructurar oraciones, porque se da ya hay oraciones, no hay frases. Entonces, el niño está todavía muy por debajo de lo esperado para su edad. Y si hay una diferencia entre 5 a 6 meses, entonces ahí ya podemos indicar que es un retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Y para llegar a ser un trastorno hay que ver las diferentes áreas o niveles. A esta edad todavía no se puede indicar si es un tipo de trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿sí? Vamos a continuar. También tenemos este otro tipo de prueba que es el PEA Body, ¿no? PEA Body. Es un test de prueba de vocabulario de imágenes. Todas estas pruebas son de aplicación individual, ¿sí? Su aplicación varía entre 10 a 20 minutos aproximadamente y esta prueba está desarrollada específicamente para niños de 2 años y medio a 90 años. Esta prueba es muy amplia, se puede aplicar para niños desde los 2 años hasta los 90 o más, ¿no? Hasta adultos, ¿sí? En su tercera versión, esta prueba, pues, tiene aspectos más verbales, recoge investigaciones y mejoras acumuladas durante 50 años, ¿no? Esta prueba es mucho más compleja porque por la misma población a la que puede ser aplicada, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad del niño en la que yo voy a aplicar, pues voy a también tomar algunos indicadores o subpruebas que me permitan a mí evaluar a ese pequeño, ¿sí? Y tenemos el ITPA, esta prueba, que es el test de Illinois, de aptitudes psicolingüísticas. Esta prueba varía en el tiempo aproximado es entre 60 minutos, ¿sí? Y las edades son de 3 a 10 años. Es una bonita prueba porque tiene subpruebas que son muy puntuales en el área del lenguaje, nos permiten recuperar bastante información. Yo la uso esta prueba y me gusta usarla porque por esa información misma que yo puedo tener, no requiere de mucho tiempo en el área del lenguaje específicamente, ¿no? Porque hay otros indicadores más, por ejemplo, la parte cognitiva, en la parte motora, todos esos aspectos va evaluando, ¿sí? Pero en la parte de desarrollo del lenguaje son entre 3 a 2 pruebas que son muy puntuales y nos da mucha información. Además que esta prueba tiene por objetivo detectar posibles fallos o dificultades en el proceso de la comunicación, como deficiencias en la percepción, interpretación y transmisión. Y esto puede ser a causas o por problemas de aprendizaje en el escolar, es decir, que estas pueden llegar a tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces es importante, a mí me gusta mucho esta prueba y yo les invito a que ustedes indaguen un poquito más e investiguen sobre la prueba, ¿no? En cuanto al PLON-ERE, que es una prueba de lenguaje oral de Navarra, esta prueba
es igual de aplicación individual. El tiempo de aplicación varía entre 10 a 12 minutos. Es una prueba súper rápida, se puede aplicar. La población es entre 3 a 6 años, ¿sí? Y para ser aplicada esta prueba, pues existen diferentes módulos, ¿sí? Para distintas edades. Hay para niños de 3 años, de 4 años, 5 años y 6 años, ¿sí? Y esta prueba, pues hace un análisis entre la parte de la fonología, morfología o sintaxis, el contenido y uso del lenguaje. Es decir, nos permite adquirir información del desarrollo del lenguaje y habla en sus niveles fonológico, fonoarticulatorio, semántico, sintáctico y pragmático, ¿sí? Es una prueba muy bonita. Entonces también se las recomendaría. Además que esa es la que más se usa también en nuestro contexto, ¿no? Y por último, tenemos esta prueba que es de las últimas que ha salido, su autor es peruano, y es pues una prueba muy bonita, aunque es muy amplia. Y sí o sí, para poderla aplicar y conocer cómo tenemos que aplicarla, es importante hacer la formación. Su mismo autor da formaciones, Franklin Susanina, ¿sí? Esta prueba es PEP, que es la prueba de evaluación fonética fonológica. Esta prueba fue editada el 2022, ¿sí? En esta prueba, pues sí es una aplicación individual, puede ser de manera escrita en papel o de manera online porque tiene su plataforma. Esta prueba puede ser aplicada a niños de 2 años y medio en adelante. Es igual de amplia, igual que la anterior prueba, ¿no? Es decir, hasta adultos podemos aplicar. Las correcciones se pueden hacer de manera manuscrita o online, ¿sí? Lo importante y lo que a mí me gusta de esta prueba es que ya viene completa desde una anamnesis, desde preguntas desde preguntas de observación y exploración. Y toda esta prueba pues nos toma un tiempo de 1 hora y 30 minutos para ser aplicada, la cual puede ser dividida en 2 sesiones, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? De esta prueba, ahí les estoy dejando el link para que ustedes vean la información. Quieren aprender a aplicarla, adelante, se las recomiendo. Muy bien. Nosotros, una vez que realizamos la recolección de la información con la anamnesis, una vez que hacemos la evaluación observativa y exploratoria y aplicamos diferentes pruebas o test psicométricos, vamos a poder, con esa recolección de información, vamos a poder luego hacer un análisis de la información, vamos a poder puntuar y ponderar estas pruebas, cada prueba con su manual, vamos a poder hacer el análisis para poder elaborar el informe o los resultados de esa evaluación, ¿sí? Entonces, la elaboración de los resultados nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial. Este diagnóstico diferencial, porque de acuerdo a las características individuales que presenta el niño o la niña que ha sido evaluada, entonces nosotros vamos a poder identificar si hay algún tipo de alteración, qué tipo de alteración es, por qué características cumple, todo eso, ¿sí? Y vamos a poder hacer un diagnóstico de manera funcional, de acuerdo al perfil lingüístico y comunicativo que tiene el niño en
en el momento de haber sido evaluado, cómo es ese lenguaje en otra situación, en otro momento, ¿no? Entonces eso es importante, poder también recuperar ese tipo de información. Y vamos a elaborar el informe o vamos a hacer el análisis de estos resultados con la elaboración de pautas para la intervención, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos porque este informe, el resultado de la evaluación tiene que tener estas características. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los componentes de, de esta evaluación, la que yo voy a hacer, ¿no? En el informe. Tengo que ver que en cuanto a la estructura y forma, el nivel de análisis voy a hacer en cuanto a la fonología, morfología y sintaxis. En la fonología hablamos sobre los sonidos, la morfología, las palabras, y el sintaxis, las frases u oraciones que se vayan a usar. Cómo son, cómo habla el niño, si lo hace de manera clara, no lo hace, si sus frases y oraciones son adecuadas, si hay una buena estructura de ese aspecto. Y en la parte funcional, ¿cómo usa ese lenguaje? ¿Sí? ¿Cómo usa el lenguaje? Si este lenguaje cumple con la semántica requerida y tiene un significado lo que el niño dice o no, o si por ahí dijo algo que está fuera de contexto o no respondió a la pregunta de manera coherente. En la parte pragmática, cómo usa este lenguaje, si le da la entonación necesaria. Todos esos aspectos vamos a ir plasmándolos en el informe, previamente realizado el análisis. En cuanto a la clasificación de de los trastornos del neurodesarrollo según el DSM-5. Bien, hasta aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a tomarnos nuestros 5 minutitos de receso para poder volver a hacer a continuar con el desarrollo de la unidad. ¿Ya? Vamos a ir viendo que, a ver, listo. A ver, entonces, nos tomamos 5 minutitos, son las 6:10, hasta las 6:15, descansemos un ratito, nos estiremos y volvemos a la clase. ¿Listo?
Muy bien, continuamos. Continuamos, por favor. Vamos a ir viendo que nuestro informe debe tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Hacer el análisis del diagnóstico diferencial, tomando en cuenta las características y los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba. También tiene que ser un diagnóstico funcional, donde nos permita ver el perfil lingüístico y comunicativo del niño, ¿sí? Y sobre todo tiene que tener la elaboración de las pautas para la posible intervención que llegue a requerir el pequeño. Esos aspectos tienen que estar ahí presentes, ¿sí? Estábamos viendo, pero y ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el análisis o cómo vamos a saber si el niño tiene o no el trastorno o la alteración del desarrollo del lenguaje y qué tipo de alteración hay si lo estuviera presente? Existen dos documentos que son muy importantes, los cuales se manejan. Uno de esos es el DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? El DSM-5 es el Manual de Enfermedades Mentales, que es publicado por diferentes científicos que se han reunido y han podido hacer el análisis de todas este tipo de alteraciones que existen tanto en el neurodesarrollo y en las enfermedades mentales, ¿no? Eh, no sé si ya en algún otro módulo han hablado sobre este manual, lo conocen. Me gustaría saber o si no, poderles compartir también este manual ahí en en la plataforma. ¿Ya lo tienen? Para no reiterar con la documentación. Me escriben ahí al chat. Me dicen si lo tienen o no, para que yo les pueda compartir igual en la plataforma. ¿Listo? Este manual tiene un capítulo que es netamente dedicado a los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Y nosotros cuando hablamos de evaluación del lenguaje, tenemos que ir viendo, ya, como les había indicado hace ya la anterior clase, tenemos que ir viendo si esta alteración del lenguaje se llega a deber por alguna causa o algún otro trastorno que presente el niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el niño presenta algún tipo de alteración, por ejemplo, el trastorno del espectro autismo. Si el niño está dentro de este trastorno, como alguna característica va a aparecer sí o sí la alteración de desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿sí? Igual cuando un niño presenta algún tipo de trastorno en la comunicación, que ya es más puntual, netamente específico del desarrollo del lenguaje, o cuando un niño tiene algún tipo de discapacidad intelectual, también está relacionado a la alteración del lenguaje, ¿sí? Entonces, en este manual lo que nosotros podemos hacer es revisar las características que presenta esta persona y si el lenguaje está afectado puntualmente, en qué niveles y en qué áreas estaría afectado, ¿sí? Pero también si no hay algún tipo de trastorno que esté relacionado, nosotros podemos irnos directamente a este capítulo del trastorno de la comunicación y ver si el trastorno del desarrollo del lenguaje presenta una alteración en el habla o a nivel fonológico, si presenta un trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, si presenta un trastorno de la comunicación, en la comunicación no especificada, si presenta un trastorno de la comunicación social pragmática. Esta clasificación nosotros le podemos dar guiándonos con el manual de SM5, ¿sí? Y
También podemos hacer esta clasificación del trastorno del habla, como es la dislalia, disartría, disglosia, disfemia. Eso ya lo vieron ustedes en el anterior módulo, las características, y nosotros podemos hacer un informe viendo a cuál de estos diagnósticos se va a ir, eh, se va a ir relacionando las características que presenta el niño. ¿Cuál de estos diagnósticos presenta el niño? ¿Sí? Entonces, con estos documentos como respaldo, uno puede hacer el análisis y puede indicar más o menos cuál es, o indicar cuál es la característica que presenta. Y si yo veo que el niño tiene algo más alterado, aparte del desarrollo del lenguaje, entonces necesito remitirlo a un psicólogo, a un psicopedagogo, para que se apliquen las otras pruebas a nivel cognitivo o a nivel socioemocional, o también puedo remitirlo a un neuropediatra, ¿sí? Y así empieza a trabajar el equipo multidisciplinario para tener una evaluación precisa, porque así es cuando se va detectando que muchas veces no solamente el lenguaje del niño está alterado, sino que también hay otras áreas que están afectadas y por ende, pues como una comorbilidad, el lenguaje también viene afectado, ¿no? Es importante ese aspecto, ¿sí? Y ya en equipo multidisciplinario, pues se va viendo qué características presenta, cuáles son las afectaciones y qué tipo de intervenciones llegaría a requerir el niño, ¿sí? Pues, ¿cómo concluye el proceso de evaluación? El proceso de evaluación concluye con la entrega del informe diagnóstico, ¿sí? Cuando se tiene dudas o no se tiene un diagnóstico preciso porque tal vez el niño o las características del niño no responden a todos los indicadores que están marcados ahí en las alteraciones del lenguaje, pues también es bueno resaltar y poner un presunto diagnóstico, ¿sí? Porque muchas veces, porque el niño es de 3 años y todavía tiene retraso todavía en algunas áreas del desarrollo del lenguaje, pero otras están dentro de lo esperado. Entonces yo tampoco puedo decir, ah, no, su niño tiene este trastorno. No, 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 porque no hay un trastorno que se presente cuando el lenguaje está desarrollando. Es decir, puede ser un retraso en el desarrollo del lenguaje, sí, pero el trastorno va a ser marcado como tal ya cuando el niño haya pasado toda esta etapa de desarrollo del lenguaje. Es decir, no sé si me están entendiendo. Por ejemplo, ya generalmente los trastornos del desarrollo del lenguaje son marcados y diagnosticados a partir de los 6, 7 años, porque el niño ya ha pasado todas las etapas y estas ya han sido identificadas, ¿sí? Y ya a los 7 años, pues el trastorno como tal ya está marcado, ¿sí? Yo voy a entregar un informe, pero este informe tiene que también ser, pues, no solamente tome su informe y lléveselo papá, ¿no? Sino que tiene que haber una devolución de manera verbal para que el papá también pueda entender y saber cuál es la situación. Entregar un informe diagnóstico muchas veces es difícil y complicado para la familia, ¿no? Porque a veces no es lo que ellos esperaban, no es lo que ellos querían escuchar, ¿no? Entonces, es complicado y uno como profesional siempre tiene que hacer esto con pinzas, el tener que comunicar y transmitir la información de la manera más sencilla y entendible posible para que la familia también pueda irse tranquila y sepa que a partir de este diagnóstico, qué es lo que puede hacer para ayudar a su pequeño, ¿sí? Eso es importante siempre cuando se hace una devolución del informe, porque muchas veces si entregamos algo escrito nada más, muchas veces usamos términos técnicos que tal vez el papá no lo va a poder entender. Y es importante que se haga esta devolución, se converse con la familia para que ellos también entiendan, ¿no? Que el diagnóstico es un punto de partida, el cual va a poder ir evolucionando y puede que después sea modificado de acuerdo a las intervenciones que se vayan realizando posteriormente con el niño, ¿no? Eso sería en cuanto a la unidad número 2.
¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Hay alguna duda? Pueden hacer uso del el micrófono, escribirme en el chat. Me dice que se corta. A ver, ya. A ver. La pregunta número 1. ¿Ustedes tienen el DSM-5? ¿Se los han pasado en algún otro módulo? ¿Sí? ¿No? A ver, quiero saber. Escríbanme en el chat. Bien, bien. Entonces yo lo voy a subir el DSM-5 para que ustedes también puedan leer el capítulo de los trastornos del neurodesarrollo y así se puedan también ustedes tener mayor información. ¿Sí? La otra pregunta, ¿quedó claro la información que se les dio de este módulo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo una consultita, licenciada, primero buenas noches. Buenas Este, noches. Adelante. uno de los, ¿cómo decir? Los factores externos sería la falta de atención de los padres para el desarrollo de retrasos en el lenguaje. Claro que sí, Carlita. Hay que hacer por eso el análisis. Cuando se aplica el proceso de evaluación, hay que hacer el análisis de. Con la anamnesis podemos ir viendo si hay algún factor biológico que esté afectando. ¿Sí? Podemos ver también si es algún factor externo, ¿no? Es decir, el factor social, ambiental, que también puede estar influenciando de una u otra forma. ¿Sí? Entonces, con la aplicación de los diferentes instrumentos, nosotros vamos a saber direccionar hacia dónde va nuestro diagnóstico. Y muchas veces, porque hay muchos diagnósticos de niños que presentan retraso en el desarrollo del lenguaje, no por factores biológicos o físicos, sino por factores socioambientales, ¿sí? Porque no han recibido la estimulación adecuada, porque la familia tal vez habla otro idioma. Todos esos factores vienen a influir de una u otra forma. ¿Y cómo lo vamos a saber? Con la aplicación de todo el proceso. ¿Sí? ¿Me dejo entender, Carlita? Sí, licenciada. Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que vamos bien. ¿Sí? Muy bien. Con eso hemos concluido la unidad número 2. Ahora vamos a dar inicio a la unidad número 3, que es un poco más cortita y que pues ya así mañana nos va a quedar el tiempo para poder desarrollar nuestra unidad número 4, que es ya más netamente de intervención. ¿Sí? Entonces permítame concluir o poder poner las diapositivas. Va. Vamos a desarrollar la unidad número 3 del módulo, donde nosotros vamos a hablar sobre los tipos de terapias e intervención que pueden realizar o recibir nuestros pequeños. ¿A partir de qué van a ser las terapias o intervenciones que van a tener nuestros pequeños? A partir del diagnóstico, ¿sí? Entonces siempre es bueno tenerlo claro este aspecto. Y habíamos ido viendo que muchos niños reciben diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo. Estos trastornos del neurodesarrollo, según el DSM-5, pueden ser trastornos motores, trastornos de la comunicación por discapacidad intelectual,
trastorno del espectro autismo, TDAH y los trastornos del aprendizaje. ¿Sí? Cada uno de estos tiene sus características, tiene situaciones complejas y subdivisiones en las cuales se pueden ir. Por eso esto les voy a facilitar el manual, ¿ya? Viendo que si algún niño está alterado en el desarrollo de su lenguaje, pero la base es la presencia de algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, entonces es importante que la intervención o la rehabilitación que se pueda realizar sea con diferentes profesionales. Y así empieza a armarse el equipo multidisciplinario. Diferentes profesionales de los cuales requiere el apoyo este pequeño que ha recibido algún tipo de diagnóstico. ¿Sí? Y para poder hacer una intervención terapéutica, pues es importante también que nosotros analicemos y veamos que hablar de terapia se refiere a una serie de intervenciones, pasos, los cuales fueron diseñados para tratar alguna situación, alguna enfermedad, alguna dificultad, alguna alteración que presenta el paciente, el niño, el estudiante, la persona que está acudiendo a recibir el servicio. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esta intervención es importante que se manejen métodos, se parta de un enfoque, se manejen métodos, técnicas, estrategias para poder ampliar o para poder tener un amplio repertorio de instrumentos para poder hacer una buena intervención terapéutica, ¿no? La cual pueda tener sus frutos con el logro de los objetivos que se han ido proyectando con ese niño o ese paciente, ¿sí? Cuando hablamos de intervención terapéutica, la intervención terapéutica muchas veces tiene que ser de manera individual, ¿sí? De manera individual porque el profesional tiene sus propios objetivos esperados para este paciente, partiendo de qué? Del diagnóstico, ¿sí? Hay que desarrollar un plan de trabajo, sin duda, porque uno muchas veces puede caer en el error de perder el objetivo o no tenerlo claro el objetivo y puede irse por las ramas, ¿no? Y pasa el tiempo y muchas veces uno no logra, no alcanza el objetivo propuesto. ¿Por qué? Porque la aplicación de las técnicas, estrategias no han sido las adecuadas, ¿sí? Entonces siempre es importante tomar en cuenta esto. Uno tiene que tener un plan de intervención. Cuando hablamos de un plan de la intervención y la intervención terapéutica, hay situaciones que los pacientes o los niños pueden requerir algún tipo de terapia farmacológica o algún tipo de terapia no farmacológica, ¿sí? Si hablamos de terapias farmacológicas, estamos hablando de necesariamente el uso de medicamentos, ¿no? O sustancias químicas, las cuales van a ser requeridas para poder ayudar al niño en la situación que está presentando. Generalmente esto se da en el caso de algunos niños que presentan TDAH, déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Es ahí donde necesariamente se requiere este tipo de intervenciones, ¿no? Y este tipo de intervenciones no lo puede hacer cualquier otro profesional, ¿sí? El fonoaudiólogo o terapeuta del lenguaje no es la persona, el profesional indicado para poder hacer intervenciones farmacológicas. El neuropediatra es la persona indicada, o el psiquiatra infantil es la persona indicada que va a poder hacer este tipo de intervenciones.
Los psicólogos, psicopedagogos, terapeutas del lenguaje, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicomotricistas, somos aquellos profesionales que ofrecemos terapias no farmacológicas, es decir, que hacemos intervenciones, pueden ser estas a mediano o largo plazo, donde mediante el trabajo de terapias físicas podemos ayudar a que el niño cambie este diagnóstico, puede que el niño pueda mejorar en su desempeño, pueda disminuir algunas características que se van presentando en el diagnóstico que tiene, o pueda ser más funcional para desenvolverse en el contexto socioambiental. ¿Sí? Entonces es importante que estos profesionales siempre consideren que brindan terapias no farmacológicas. ¿Sí? Estas terapias pueden ser terapias de lenguaje y comunicación, donde están los profesionales del terapeuta del lenguaje o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, integración sensorial. El terapeuta ocupacional es el profesional indicado o el psicomotricista también, ¿no? Terapias físicas o fisioterapia, terapias de habilidades sociales y emocionales y terapias conductuales y cognitivas. ¿Sí? Entonces, dependiendo al diagnóstico que se tiene, nosotros podemos ver qué tipo de terapias el niño va a llegar a requerir, ¿no? Es necesario ese aspecto, porque si yo veo que el lenguaje está alterado, pero el niño tiene autismo, necesito apoyarme con otro tipo de terapias más, porque si no, yo sola como terapeuta del lenguaje, mucho no voy a poder hacer. Necesito que el niño desarrolle otras habilidades previas para que así esté preparado para poder recibir terapias del lenguaje, ¿no? Es importante eso. Las terapias del lenguaje y la comunicación son aquellas que permiten al niño el desarrollo del lenguaje, les ayudan a aumentar la confianza y la autoestima. Antes de basarnos solamente en un desarrollo netamente verbal, necesitamos que los prerequisitos del desarrollo del lenguaje se hayan cumplido, ¿sí? Que estén presentes para que tengamos éxito en esta intervención. También puede reducir la dificultad en el aprendizaje o el fracaso escolar. Esto sin duda es muy importante porque muchas veces cuando un niño no tiene un buen seguimiento en las instrucciones, entonces esto se ve afectado de una u otra forma en su proceso de aprendizaje, ¿no? Porque no sabe responder de la manera adecuada o no hay una relación de lo que se está aprendiendo. Entonces, es muy importante ver que el lenguaje, tanto en la parte comprensiva y expresiva, se vaya desarrollando de manera equilibrada, ¿no? También las terapias del lenguaje pueden ayudar a los niños y adultos a comprender y expresar el lenguaje de manera más efectiva y ayudar al desarrollo de habilidades comunicativas y de socialización. Estos aspectos son importantes, ¿no? Desde el área de terapia del lenguaje o fonoaudiología se puede ayudar en estas áreas. El terapeuta ocupacional o la terapia de integración sensorial, pues ayuda a mejorar las habilidades motoras. Cuando hay alguna alteración, puede ser en los diferentes sistemas, como el sistema vestibular, el sistema propioceptivo, que es algo a nivel más sensorial, pues entonces los terapeutas ocupacionales son aquellos que brindan este tipo de terapias para que los niños puedan recibir una atención más adecuada dependiendo a la necesidad y a la característica que presentan, ¿no? También en estas terapias se ayuda a mejorar la conciencia del propio cuerpo a través de la exploración gradual y repetitiva de estimulación sensorial. Los terapeutas ocupacionales utilizan actividades específicas para estimular y adaptar los sentidos del niño para dar una respuesta a las demandas del contexto, ¿sí?
Entonces, el terapeuta ocupacional también ayuda a la reducción de conductas de autolesiones, agresiones, conductas estereotipadas, ¿no? Generalmente en un diagnóstico de niños con autismo se recomienda que reciban este tipo de terapias que les ayuda bastante. La terapia física o fisioterapia. Esta terapia brinda tratamiento de alteración a las afectaciones del sistema nervioso periférico. En estos tenemos a niños que tienen alterados el sistema nervioso central por una parálisis cerebral o el sistema periférico que puede deberse a alguna lesión y requieren netamente del apoyo de estos profesionales, ¿no? Estas terapias ayudan al desarrollo de la parte motora fina, gruesa, ¿no? A la corrección de malas posturas, lesiones que hayan tenido, y pues les ayuda mucho en la movilidad y la funcionalidad que tienen. Las terapias de habilidades sociales y emocionales, el profesional indicado es el psicólogo, quien ayuda al niño o a la persona en fomentar su autorregulación, a mejorar en el manejo y técnica de conflictos, aumentar el bienestar social, familiar, y claro, ¿por qué no decirlo en ambientes también escolares, ¿no? Al empoderamiento al diferentes tipos y manejo de emociones, que es muy importante. También tenemos las terapias conductual y cognitiva. Este tipo de terapias pueden realizar los psicólogos o psicopedagogos, ¿sí? Este tipo de terapias tienen el objetivo de la estimulación de los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos que son parte del desarrollo de la persona, porque dentro de estos procesos cognitivos tenemos las funciones ejecutivas, son aquellas que nos permiten un mejor desempeño académico, social, todos estos aspectos, ¿no? Entonces, sí o sí necesitan muchos niños la estimulación de estas áreas. También permiten un mejor rendimiento y superación de los problemas en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay técnicas y estrategias las cuales se van desarrollando y van viendo cuáles son mejores para esta personita que está requiriendo el apoyo y ayudan a que esta persona se pueda desenvolver de mejor forma en diferentes aspectos académicos, ¿no? Disminuye el control del nivel de ansiedad, autorregulación, la confianza y seguridad que debe tener el niño, manejo de las estrategias para su autorregulación y la atención y orientación a la familia. Asimismo, hay el apoyo y orientación para la escuela en decisiones de adquisición de las capacidades y habilidades, ¿no?, del niño y la atención que se debe brindar en las instituciones. Muy bien. Entonces, con estas aclaraciones, también es importante tener en cuenta que si se va a hacer una intervención terapéutica, se tiene que considerar que el fonoaudiólogo o el terapeuta del lenguaje no lo es todo, que necesita del equipo multidisciplinario, necesita hacer las recomendaciones de otro tipo de terapias e intervenciones para que así se pueda desarrollar muchas habilidades en el niño y se pueda lograr superar o mejorar la condición de esas dificultades que se están presentando, ¿sí? Es importante que los profesionales que van a intervenir en las terapias con este niño también pues se puedan coordinar, puedan reunirse, sepan qué se está trabajando con este niño y a partir de mi formación, mi profesión, qué es lo que yo puedo aportar, ¿sí?
Porque no nos olvidemos que cuando hacemos intervención, estamos haciendo intervención a una personita que requiere el apoyo de diferentes profesionales. Y si no hay una comunicación entre profesionales, muchas veces yo puedo estar haciendo una cosa diferente, otra cosa diferente. Y si no hay una relación, a veces logramos mucha confusión con nuestros pequeños, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, con niños con autismo, sí o sí se requiere que exista una armonía, que los profesionales hablen el mismo lenguaje, ¿sí? Que los profesionales traten de aplicar estrategias y estas se refuercen en las otras áreas. Eso es importante. Muy bien. ¿Qué más les puedo comentar al respecto? Recetas como tal no hay, ¿no? No podemos decir, para niños con TEA hacemos esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el perfil individual que presenta la persona no es el mismo a otro niño que tenga el mismo diagnóstico o la misma condición. Entonces, recetas no las hay. Lo que hay es técnicas y estrategias las cuales yo puedo aprenderlas, adaptarlas a las necesidades de esta persona. Puede que esta técnica me funcione con uno y con otro no, ¿sí? Y es por eso que uno tiene que tener un amplio repertorio para poder llegar a ayudar, apoyar a esta personita que está requiriendo el servicio y así poder mejorar su condición de vida, que es el fin, creo yo, el principal de la intervención, ¿no? En terapias de lenguaje no solamente es el hecho de apoyar en el desarrollo del lenguaje oral como tal, porque vemos que muchos niños no tienen esta habilidad o esta capacidad de poder desarrollar el lenguaje oral por diferentes situaciones. Entonces, como terapeuta, tengo que estar dispuesta también a poderle ofrecer otros sistemas, otros tipos de comunicación. Y aquí hablamos de los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, ¿sí? Pero estos sistemas, al ser aplicados, no solamente tienen que ser aplicados en terapia, estos tienen que empezar a ser generalizados. ¿Y a partir de qué van a ser generalizados? Pues cuando esto que yo le estoy enseñando al niño a que aprenda, que lo haga en casa, que esto lo haga en la escuela. Entonces, al ser al hacerse uso de esto, de este tipo y esta estrategia, hacemos que el niño empiece a relacionar y que le sea más funcional, porque le va a ayudar a poder comunicar y poder expresarse con otros sistemas que son pues también un apoyo importante para ellos. Y es así que mañana nosotros vamos a tener nuestra unidad número 4, donde vamos a hablar sobre los tipos de intervención terapéutica en fonoaudiología o terapia del lenguaje. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Quedó todo claro? A ver, vamos a ir viendo si están ahí atentas. Rosario Beatriz tenía dificultad para el micrófono. Sí, sí. Si no puede responder, no hay problema. Puede escribir en el chat, ¿ya? Está Carla Belén, sí. ¿Quedó todo claro, Carla Belén? ¿Alguna duda? Bien, me imagino que sí quedó claro. El que calla otorga, ¿no? Y sí, y sí, quedó claro. Y sí, no la tengo acá registrada.
Bien, Carla Belén, todo claro. Bien. Saraí Oropesa, ¿quedó todo claro? ¿Alguna duda? Buenas noches, Licen. Sí, me quedó claro, no pude ingresar a toda la clase, pero por razones laborales, pero en la parte que sí estuve me quedó claro, ya me voy a nivelar viendo el video cuando envíen la clase, así que yo pienso que ya voy a tener la información completa, pero por lo que pude escuchar y ver, este, sí, me quedó claro el tiempo que vi. Gracias, Liz. Muy bien, Saraí, gracias. Tenemos a Arminda. Arminda, ¿qué tal? ¿Quedó clara la información? Ya, Arminda pregunta, ¿qué tiempo es adecuado las terapias del lenguaje para los estudiantes con necesidades? Bien. Generalmente las terapias de intervención terapéutica se realizan entre 30 a 40 minutos, ¿sí? Tomemos en cuenta que el tiempo de proceso de atención también de toda persona no es muy prolongado, ¿no? Entonces, por eso se toma en cuenta esos tiempos. Yo recomiendo que sea entre 40 minutos como mínimo a 45. ¿Por qué? Porque muchas veces en 30 minutos poco se puede hacer, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá en el centro tenemos nuestras terapias de 45 minutos y tenemos 5 minutitos extras porque preparamos previamente el material para el otro niño que va a ingresar a terapia, ¿no? Entonces, es bueno que en este tiempo de terapia de intervención, pues también el material que se va a utilizar sea variado, donde el niño no solamente esté todo el tiempo sentado, y eso lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver mañana qué es lo que se puede hacer en terapia. ¿Listo? Muy bien, no me voy a adelantar mucho, Arminda, mañana te espero en la clase porque seguramente muchas cosas, muchas otras preguntas van a surgir. Seguimos, a ver, Rosario Beatriz está bien. Rosario Beatriz dice, en el caso de niños con trastorno del lenguaje, con más de 10 años ya no pueden tener terapias. No, no, no. Cuando hay la presencia del trastorno del lenguaje, a cualquier edad, estas personas pueden acceder a las intervenciones terapéuticas, ¿sí? Muchas veces con muchos niños se tiene un diagnóstico tardío. Entonces, cuando hay un diagnóstico tardío, no significa que no pueden tener terapia. Sí pueden acceder a las intervenciones, pero cuando el diagnóstico es más temprano, es mejor, porque las intervenciones son más efectivas, el tiempo de evolución del niño es más, por ejemplo, en la primera infancia, la plasticidad cerebral se da hasta los 6 a 7 años aproximadamente. Si estos primeros años de vida se han detectado que está presentando el niño alguna dificultad y se ha recibido un apoyo o una intervención profesional, seguramente el niño va a tener mejores resultados, ¿sí? Porque cuando ya después viene la poda neuronal, el niño sí va a aprender, pero puede que le cueste un poquito más y le tome más tiempo, ¿sí? Entonces, siempre es importante, mientras más temprano se detecte, mejor, más rápido se da la intervención, ¿sí? No sé si logré responder su pregunta. Está bien, listo. Ahí estamos, Secundina. Está en la clase Secundina. ¿Quedó claro, Secundina? Dicen muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarla, Licen. Sí, me ha quedado claro, Licen, la clase muy bonita, su explicación tiene mucha claridad y bueno, eh,
Es muy importante para quienes trabajamos en educación, puesto que el maestro tiene que estar siempre al pendiente de todas las dificultades que se puedan identificar, ¿no? en las aulas. Entonces, en este sentido, a nosotros nos ayuda, ¿no? A los docentes este curso, porque en estos últimos años está la escuela ya no discrimina, ¿no? Estamos justamente ingresando en procesos de inclusión y eso de aquí para adelante va a continuar, ¿no? Y eso nos ayuda bastante, dicen. Listo. Así es, Secundina. Un gusto escucharla. Así es importante que como maestros estemos también informados y ampliemos nuestro conocimiento, ¿no? Para que así también nosotros sepamos orientar a las familias y podamos nosotros ayudar a nuestros pequeños desde el lugar que estemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, dicen, gracias. Perfecto. Creo que he cedido el micrófono a todas. Muy bien. No me olvidé de ninguna, ¿no? Perfecto. Bueno, pues con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. Mañana tendremos nuestra última sesión. Espero que tengan un buen descanso, que la información que hoy les he podido compartir pues sea buena y que esto no lo es todo. Hay que seguir ampliando el conocimiento y que haya sembrado esta semillita de curiosidad en ustedes para que sigan ampliando este conocimiento y puedan ir conociendo más para poder ofrecer un mejor servicio, poder ayudar a los pequeños que nos necesitan y así poder ayudar a construir una mejor sociedad también, ¿no? Bueno, un saludo cordial. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, por favor. ¿Listo? Que estén bien. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana.